Amados hermanos, Iglesia Bautista Misionera Socabaya, les saludamos en el nombre del Señor. En este tiempo de la palabra del Señor vamos a compartir en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice así: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Padre amado, te damos gracias en este tiempo de tu palabra. Tú eres nuestro único Dios supremo, soberano, a quien confiamos, a quien depositamos toda nuestra esperanza, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, a entender, comprender cuál es tu propósito, Señor, cuál es tu voluntad. Padre amado, tu Santo Espíritu es el que nos esté guiándonos a través de tu palabra. Tú nos enseñes, Señor, cómo debemos perdonar a otros. Padre bendito, ayúdanos a entender esta parte de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. El mensaje de la palabra del Señor es necesidad de perdonar a otros. En el Evangelio de San Marcos, que hemos considerado, capítulo 11, versículo 25, sobre el perdonar. La palabra perdonar significa, es un acto de remisión de pecados. Es un acto de remisión de pecados. Por eso es que el Señor nos dice, y cuando estéis orando, que dice, perdonad. Cuando estemos en una actitud de oración, la necesidad de perdonar a otros. Cristo nos dejó el ejemplo, cómo perdonar a otros. Hermanos, para cualquier ministerio, para cualquier trabajo ministerial, ya sea la vida de oración, la vida de ministerio evangelístico, otro ministerio del Hijo de Dios, primeramente tenemos que tener esa actitud de perdonar a otros. Tiene que haber esa necesidad dentro de nosotros, que nazca dentro de nosotros. Tenemos que captar dentro de nosotros que no haya ninguna cosa que impida nuestra oración. Hermanos, necesitamos nosotros, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, para hacer el trabajo ministerial, para hacer ese trabajo misionero, necesitamos tener una correcta relación con Dios y una correcta relación con los hermanos. Que no haya ninguna cosa que impida en nuestro ministerio de los hijos de Dios. Para esto, hermanos, necesitamos desarrollar en 3 puntos, en 3 partes muy importantes. Vamos a ver el primer punto. La vida de oración del Hijo de Dios o del creyente tiene que ser apto o acepto por Dios. Por eso que el Señor nos dice en el versículo 25, cuando estés orando, dice el Señor, perdonad. La palabra perdonad es un mandato imperativo para sus hijos. Dios ordena a sus hijos que tiene que haber una necesidad de perdonar. Por eso que el Señor obra en sus hijos la necesidad de perdonar. El Señor declara que la oración tiene que ser íntegro, que no haya ninguna cosa que impida la oración o una relación correcta con Dios. Por ejemplo, puede haber en nuestros problemas personales, también puede haber problemas familiares, problemas ministeriales, ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cómo se debe perdonar? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? La medida, cuando Pedro estaba con Jesús, él le dice, Pedro,
a Jesús: Maestro, 7 veces debo perdonar. Y Jesús le dice: no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. La medida de perdonar a otros es ilimitado en estos tiempos. Nosotros no debemos olvidar esto, tener muy en cuenta cada instante, cada momento nosotros debemos perdonar, porque siempre va a crear el enemigo, la oposición, tantas estrategias, artimañas del error, nos mete en nuestra cabeza, en nuestro ser, para que podamos estar enemistados o para que podamos tener algún conflicto con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Pero nosotros, el Espíritu Santo, es el único nuestro ayudador. Él nos declarará que nosotros tenemos que tener esa necesidad de perdonar a otros, la necesidad de perdonar a otros. El segundo punto es: la oración del creyente puede ser estorbada. Es lógico que cuando no perdonamos o no confesamos nuestras ofensas. Por eso que el Señor dice: si tenéis algo contra alguno, el mandato del Señor es perdonar. No podemos tener enemistades, ni mucho menos conflicto en nuestra vida. No hay nada que dar vuelta atrás. No hay otro camino, no hay otra alternativa de perdonar a otros, como Dios ordena. Dios perdonó, así como en Romanos capítulo 12, 19, 21. Capítulo 12, versículo 19, 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. El Señor dice: no os venguéis. No tenemos que tener esa venganza a los demás o a nosotros mismos. El Señor nos dice: dejad lugar a la ira de Dios. Hay que dejar todo a la ira de Dios. En esos tiempos nosotros muchas veces vemos, en estos últimos tiempos, ¿qué ha pasado? Hay personas que están muy enojados contra el gobierno, contra sus gobernantes, contra las personas que nos gobiernan. Pero el Señor nos dice que tenemos que dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está en mí: en la venganza yo pagaré, dice el Señor. Hay que decirle a nuestras autoridades que han hecho tanto daño al país, a dejar a la mano del Señor. Dios es el que se encarga, Él verá, porque ellos van a dar cuenta a Dios. Todos compadecerán, dice, ante el tribunal de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud de perdonar y confesar, que no haya ninguna cosa que impida nuestra vida ministerial, porque tiene que ser íntegro. La palabra íntegro es estar limpio, como un vaso limpio. El Señor nos usará. El Señor dice: no usa vasos sucios. Esto implica de que nuestra vida espiritual tiene que ser íntegro, limpio. No debe haber ninguna cosa, algún conflicto. Hermanos, por eso hay que, nos habla el Señor, perdonar. Cuando el Señor vino a esta tierra, Él fue íntegro en su vida. Por eso que a pesar de que Él sufrió tal contradicción de los hombres, tanto escarnio, burla, golpes, azotes, cuando el Señor vino a esta tierra, Él fue calumniado. Todos se levantaban contra Él, toda la gente. Engaña al pueblo, merece un castigo, ser crucificado. Esa era la voz del pueblo. Pero nosotros, como hijos de Dios, ya tenemos que tener en cuenta de que no debe haber ningún conflicto,
ni mucho menos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, ni mucho menos con nuestros familiares, ni mucho menos con nuestros hijos, la vida matrimonial. Tiene que haber esa íntegro, nuestra vida espiritual, delante de Dios. Por eso hay una necesidad de perdonar a otras personas. Entonces la respuesta, ¿cómo se debe perdonar? Ahí está, el gran ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que decía Jesús. Cuando escarnecía, cuando recibía insultos, calumnias, Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, el segundo punto, también la oración del creyente, del Hijo de Dios, puede ser estorbada cuando no perdona o no está confesada el pecado. Por eso dice el Señor en el versículo 25, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone. Y dice: a vosotros vuestras ofensas. Hermanos, si nosotros no perdonamos, puede ser que nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestro ministerio en esta tierra puede ser estorbada. No tiene resultados. Por eso que, hermanos, no hay otro camino, hermanos. Nosotros confesar a Dios todas nuestras ofensas, todo lo que a veces hacemos contra nuestros hermanos o algún conflicto que hay en nuestras vidas con algún hermano o algún familiar o algún vecino o vecina. Tiene que haber una correcta relación con todos, vivir en paz con todos y vivir en paz con Dios también. Tiene que haber esa necesidad de perdonar a nuestro prójimo, a las personas que nos rodean. No hay nada que dar vuelta atrás. No hay otra alternativa que perdonar a otros como Dios ordena. En Romanos capítulo 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hacer el bien a las personas. Hermanos, ¿cuántas personas, cuántos hermanos a veces se nos pasa en nuestra mente cuando vemos día a día las noticias, en los medios de comunicación, cómo nuestros gobernantes están tratando de hacer ese conflicto entre ellos, el engaño, abusos y muchas otras cosas más pueden enterarse. Tanto daño que hace a la gente, tanta gente que se muere. Hay veces decimos nosotros, por culpa de quien pone sus autoridades, pero no es así. El Señor dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad, dice, lugar a la ira de Dios. Hermanos, Dios tiene todo bajo el control. Dios es el que se encargará de juzgar a esas personas, porque ellos tienen que, nuestras autoridades, todas las personas que hacen daño, que hacen mal en esta tierra, darán cuenta de Dios. No nos toca a nosotros dejar en la mano del Señor, a la ira de Dios, dice el Señor. Más bien hacer el bien, haciendo el bien. No seas vencido de lo malo. Si nosotros actuamos mal por mal, en malo no caemos, nos rebajamos o caemos a su nivel. Pero si no, dice: vence con el bien el mal. Es una orden de Dios. Entonces, hermanos, continuamos. El tercer punto también es muy importante.
Dice la palabra del Señor, en la última parte que hemos visto, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Porque si nosotros no perdonamos, vamos a ser estorbados y el Señor no nos perdonará también. Pero hay un resultado aquí en el versículo 25. Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando nosotros confesamos, cuando hay una necesidad dentro de nuestras vidas, nuestra vida espiritual, también el Señor nos va a responder. Dios conoce nuestra vida espiritual. Por eso que la oración del creyente tendrá resultados. La oración del Hijo de Dios tendrá resultados. Para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermanos, tenemos que tener esa capacidad de perdonar a otros. La capacidad implica de que dentro de nosotros tiene que nacer, porque nosotros, el Señor nos ha creado a nosotros con mucha inteligencia. Somos personas pensantes, somos personas que pensamos, que meditamos y observamos. Tenemos esa capacidad, los 5 sentidos. Dios nos dio los ojos, la vista, la boca, el oído. Tenemos esa capacidad. Hermanos, cuando nosotros nos enteramos, cuando nosotros nos enteramos que alguien habló contra nosotros, entonces esa capacidad tenemos que nacer, tiene que haber esa necesidad. Tiene que nacer esa necesidad dentro de nosotros de perdonar a otros. Perdonar a nuestro prójimo, perdonar a nuestros hermanos, aún nuestros propios familiares. Tenemos que tener esa capacidad de perdonar. Por eso que, hermanos, perdonar es un acto de remisión de pecados, porque el Señor hizo en la cruz. Nos dejó un gran ejemplo, un gran ejemplo. Efesios capítulo 4. Efesios nos habla en el capítulo 4, versículos 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Eso es como Dios nos perdona mediante nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él. Él pagó nuestras ofensas, Él nos perdonó, somos limpios, somos libres, tenemos ese acceso, esa entrada libre, esa libertad, hermanos, para poder tener esa correcta relación con Dios, conversar con papá, porque Él nos libertó, Él pagó nuestras deudas, todo lo que nosotros merecíamos. Antes éramos condenados por Dios, sin esperanza, sin Dios, pero Jesús vino a asumir nuestra condición de pecador. Él asumió, Él murió en la cruz por nosotros, por cada uno de nosotros, por usted, por mí, por cada uno de sus hijos. Por eso que Lucas capítulo 23, 34 nos habla cuando tantos soldados, tantas autoridades, alguaciles, los jefes, los sacerdotes, escarnecían a Jesús. Ellos maldecían, ellos calumniaban injustamente. Y Jesús le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A pesar de que él estaba en la cruz, en el madero, y miraba a la gente, como decía, si eres hijo de Dios, sálvate de ti mismo. A otros salvaste, pero ahora sálvate pues a ti mismo. Y Jesús en su mente decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa era la actitud de Jesús. La actitud es el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Tenemos que tener esa capacidad de perdonar
esa necesidad de perdón. Tiene que nacer dentro de nosotros. Por eso es que el Señor obra en sus hijos a través del Espíritu Santo la necesidad de perdonar. El Señor declara que la oración tiene que ser íntegro delante de Dios. La oración del justo, por eso dice, la oración del justo puede mucho. Hermanos, cuando nosotros oramos por una cosa, una petición, tiene que haber primeramente, cuando estamos entrando en oración, dice, cuando estés orando, perdonad. La tarea de perdonar a otros, a los hermanos. Yo sé que en estos últimos tiempos nosotros hemos vivido mucho, así como nos dice, ¿no? La palabra del Señor, porque en últimos tiempos difíciles que estamos pasando, tenemos una experiencia que nunca jamás nosotros pensábamos que iba a haber esta cuarentena, este confinamiento de más de un año. Y la gente, algunos lloran, tristes, algunos están sufriendo, aún siendo creyentes, aún siendo pastores, hemos estado en ese cuadro de sufrimiento, pero también a veces el Señor nos da pues para que podamos nosotros meditar, reflexionar, arrepentirnos, renovar nuestras vidas, creer en Él. Hermanos, yo he vivido este tiempo dificilísimo, pero el Señor nos da una nueva oportunidad para renovarnos, para ser sus hijos, sus siervos, para que el Señor nos pueda usarnos. Para eso tenemos que perdonar a las personas, pedir perdón a Dios por haber sido injustos con Él, injustos con las personas, injustos con nuestros familiares. El Señor nos da una nueva oportunidad de ser hijos de Dios, de ser ministros, instrumentos, para que seamos usados, útiles en su obra. Hermanos, solamente hoy día hemos hablado sobre la necesidad de perdonar, la palabra perdonar. Esto es importante cuando nosotros hacemos esa tarea de oración, ese ministerio de oración. La iglesia, para hacer cualquier trabajo misionero, cualquier ministerio, tenemos que orar primeramente. Y para eso, como dice el Señor, cuando estés orando, perdonad. De repente no habíamos considerado este término, perdonad. ¿Qué implica? Ya hemos explicado a través de la palabra del Señor cómo el Señor nos dejó gran ejemplo en estos tiempos, para estos tiempos difíciles que nosotros vivimos, y tenemos que recordar, dentro de nosotros tiene que nacer esa necesidad de perdonar. Cuando empecemos a orar, a hacer cualquier ministerio, tiene que haber esa necesidad, tener esa necesidad de perdonar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a todas las personas que nos rodean en este tiempo. Amados hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les ayude también para que podamos entender, comprender cuál es el mensaje. Ya hemos visto, necesidad de perdonar a otros, para cualquier ministerio, para cualquier trabajo ministerial en la iglesia, y nosotros estamos dispuestos a declarar que Dios es un Dios justo, perdonador. Amén, hermanos. Señor les bendiga, cuídense mucho en estos últimos tiempos. Hasta pronto, hermanos. Amén, amén.